Bienvenidos muchachos, gracias por conectarse, buenos días. Vamos a dar solamente un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Gracias, profe. Buenos días. Bien muchachos y muchachas, gracias por la espera, buenos días nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar con revisando nuestro tema. El día de ayer empezamos a ver ya lo que es el circuito eléctrico. Vamos a continuar el día de hoy, vamos a hacer otro ejercicio similar con respecto a este circuito eléctrico y vamos a revisar el concepto del efecto Joule. Vamos entonces, voy a compartir muchachos, esta es la presentación que estábamos revisando a partir de esta semana, en donde pues empezamos a revisar los conceptos básicos de la electrodinámica, por principio de cuentas el concepto de la corriente eléctrica, que bueno, pues de manera coloquial son la circulación de corriente, pero aquí vimos que podemos cuantificar esa cantidad de corriente esa cantidad de cargas que pasan por aquí en un cierto tiempo, y eso será la corriente eléctrica que circula por este conductor. Y determinamos también el parámetro que se llama la densidad de corriente eléctrica, haciendo la relación entre esa corriente eléctrica y el área de sección transversal de este conductor, que es por donde pueden pasar estos electrones para formar esta corriente eléctrica. Y también veíamos que pues, los materiales tienen ciertas características que tienden a oponerse al paso de estas cargas eléctricas a través de ellos, y esa característica se denomina la resistividad del conductor, que finalmente ocasiona que este conductor oponga cierta resistencia al paso de esos electrones, y entonces esta resistencia pues estará definitivamente influenciada por esta resistividad, pero además por qué tan largo es el conductor y además de qué tamaño sea su diámetro, su sección transversal, y todo eso va a influir en qué tanta resistencia oponga al paso de la corriente. Después vimos otras cantidades físicas que son contrarias a estas de la resistividad y de la resistencia, porque el contrario de la resistividad es la conductividad. Simplemente sacando el inverso de eso podemos encontrar la conductividad, y sacando el inverso de la resistencia podemos encontrar la conductancia. Hicimos el ejercicio propiamente para hacer eso. Y el día de ayer, bueno, al final del día de ayer estuvimos viendo lo que es el circuito eléctrico y además cómo los parámetros de un circuito eléctrico formado por una fuente de voltaje, un algo que nos dé una diferencia de potencial en este punto, conectado con una resistencia en este caso, e interconectado con conductores eléctricos, forman un circuito eléctrico, una trayectoria cerrada en donde pueden circular los electrones, y eso genera una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica pues va a ser, esta corriente eléctrica junto con el voltaje y la resistencia son tres parámetros que están relacionados en un circuito eléctrico por medio de esta ley de Ohm, y veíamos que podíamos representar esta ley de Ohm con sus variables dentro de ese triángulo,
para de alguna manera pues recordar la relación entre sus parámetros, entre estos tres parámetros, en un circuito eléctrico de este tipo. Y a partir de eso, bueno, pues calculamos la corriente en este circuito, conociendo la resistencia que tiene, que conectamos en este circuito, el voltaje que aplicamos entre las terminales de este circuito, y entonces pudimos determinar la corriente de este circuito, y de manera posterior fuimos determinando los parámetros de potencia, de energía y de calor. De energía, perdón, nos falta calor. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muchachos, digo, hasta el día de ayer, hasta aquí calculamos la potencia, vimos que había tres formas para calcular la potencia. Después, una vez que calculamos la potencia, establecimos que la energía eléctrica la podemos calcular si multiplicamos esa potencia por el tiempo de funcionamiento del circuito. Y una vez que calculamos la energía, pues hicimos aquí un ejercicio de calcular el costo de esa energía, asignándole un costo, bueno, ficticio, pues, pero veíamos que dado que era muy poca potencia, pues esto era un costo muy pequeñito que no era representativo. Pero bueno, ese es el resultado de que puse aquí un valor de resistencia muy grande. Aquí a lo mejor fue una barrida, pero bueno, el cálculo es adecuado, es la forma en que podemos calcular el costo de la energía. Lo primero que tenemos que hacer es la energía que calculamos en watts por segundo joules, traspasarla a unidades que son las que cobra la Comisión Federal de Electricidad, que son kilowatts hora, y después aplicarle el costo por kilowatt hora que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad, y de esa manera podemos encontrar el valor en pesos de lo que nos cuesta que funcione esta energía eléctrica, este circuito, perdón. Muchachos, entonces lo que nos hace falta ver de este circuito es la parte que está ahí arriba, que se llama calor. Yo pregunto, muchachos, entiendo que ustedes han trabajado con resistencias. ¿Qué le pasa a esta resistencia cuando la colocamos en un circuito? Cuando funciona después de un cierto tiempo, ¿qué le pasa a esta resistencia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí están conmigo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no escuché bien. Ajá. Esta resistencia, cuando se conecta en este circuito, ¿qué efecto podemos observar en esta resistencia? Cuando la conectamos en un circuito eléctrico. ¿Adquiere calor? Ajá. Se calienta, ¿no? Básicamente se calienta. Esta es la propiedad propiamente, válgame la propiedad de una resistencia es que cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por ella, se genera calor. Y el calor lo vamos a representar con una letra Q. Este calor está dado por una ley, se llama la ley de Joule. La ley de Joule básicamente nos dice que toda corriente eléctrica que circula por un conductor produce calor. Y el calor que se produce pues es exactamente igual al producto del cuadrado de la corriente que esté circulando por ese conductor, por la resistencia que tenga ese conductor y por el tiempo que circula esta corriente por este conductor con esta resistencia. Muchachos, ¿alguien me puede decir a qué se parece esto? De lo que tenemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, esta primera parte
de esta expresión que es... ¿Se parece a la fórmula de la corriente eléctrica? Perdón, no te escuché, Farid. ¿Otra vez? ¿Se parece a la fórmula de la corriente eléctrica? Se parece a la fórmula de la corriente eléctrica. Más bien se parece a la fórmula de la potencia. Mira, si checas esto que acabo de resaltar aquí es exactamente igual a esto. Entonces, a ver, a lo mejor no le entendí bien a Farid, pero igual nos decía, esto que tengo aquí, esto es la potencia por el tiempo. ¿Y esto qué es? Potencia por tiempo, ¿qué es? ¿Lo vemos aquí? Energía. Energía. Entonces, potencia por tiempo es energía, entonces este calor es exactamente igual a la energía que consume el circuito. Y bueno, la podemos calcular de esa manera. El cuadro de la corriente por la resistencia. Pero lo que me dice la ley de Joule es que esta corriente, esta energía propiamente lo que hace es convertirse en calor. No por eso decimos que este circuito consume cierta energía. Ese consumo de energía lo que hace es una transformación de esta corriente eléctrica en calor. Eso es lo que sucede en la realidad. Toda esta energía que se dice que consume este circuito, lo que está haciendo es convertirse en calor. Por eso podemos igualar la energía que nos dice la ley de Joule, o la energía consumida, o el calor que nos dice la ley de Joule que se genera en este circuito es igual a la energía que consume el circuito. Entonces tenemos tres maneras también de calcularla. Si esto es la potencia, una de ellas es el calor, pues directamente puede ser la potencia por el tiempo, que es como calculamos la energía. Es esta que tenemos aquí abajo, del lado izquierdo. Pero la potencia también la podemos calcular con el cuadrado de la corriente y la resistencia. Entonces también es otra manera de calcular el calor generado por el funcionamiento de este circuito, la energía que consume este circuito. Y la otra es, en lugar de I cuadrada R, pues puede ser esta tercera forma de calcular la potencia. O directamente, como el calor es la potencia por el tiempo y la potencia es el voltaje por la corriente, también podemos calcular el calor o la energía con esta ecuación. B por I es potencia, y por el tiempo ya me da energía o calor. Y la otra es finalmente, en lugar de potencia, es el cuadrado del voltaje entre la resistencia, que es la potencia, por el tiempo. Eso también me permite calcular calor o energía, que decíamos es lo mismo en estos circuitos. Y entonces, muchachos, por ejemplo, de los aparatos que tenemos en casa, ¿cuáles creen que usan este principio de la ley de Joule? ¿Cuáles de ellos generan calor útil para que hagamos alguna cosa en casa? Por ejemplo, ¿alguien tiene una idea? El microondas. El microondas podría ser uno, sí. ¿Algún otro? ¿Una resistencia, un calentador de agua? Una resistencia para calentar el agua, sí, también tiene este mismo principio. Es decir, que genera calor para, a partir de una corriente eléctrica para, en este caso, calentar el agua. Algo también muy común, las chicas que se peinan, ¿qué utilizan? ¿Plancha de cabello? Planchas de cabello, podría ser una, sí. La secadora, por ejemplo, de cabello, la pistola de aire, no sé cómo se llama. Sí se llaman secadoras, ¿no? Secadoras de Sí, cabello. profe. Sí, profe. Y algo más común también, cuando quieren ir presentables a algún lugar, que tienen que hacer. La plancha. Plancha, ¿no? Tienen que planchar la ropa. Esa es, digamos, de las cosas más comunes que tenemos en casa. Entonces, vamos a suponer que tenemos este caso.
Tengo una plancha que voy a utilizar para planchar la ropa. Y aquí me dice que este ejercicio que calcula el costo de la energía eléctrica consumida al planchar durante 4 horas. Vamos a suponer por un momento, aunque esta no es realmente la forma en que nosotros alimentamos en casa nuestros aparatos, porque este es un voltaje diferente, con unas características diferentes, pero el comportamiento es similar. Vamos a suponer por un momento que aquí tenemos un voltaje aplicado de algo similar a lo que aplicamos en casa, que son 120 volts. Alguien podría decir que son 127, son 110, depende de qué lo tomas, pero vamos a poner en este momento que sea de 120 volts. Y entonces si tenemos este caso de que tenemos una fuente de 120 volts en casa, que utilizamos para alimentar nuestra plancha, que tiene una resistencia interna que produce ese calor que nosotros necesitamos para planchar nuestra ropa, tiene una resistencia interna de 12 ohms, y cuando la colocamos, la conectamos al enchufe de la pared, hacemos que esta plancha empiece a funcionar y se caliente. La pregunta es, pues cuando hacemos eso, nuevamente aquí va a aparecer una corriente que va a estar circulando por la resistencia de esta plancha, y eso desde luego va a generar una potencia eléctrica, que es la que está desarrollando esta plancha. Va a generar un calor, de acuerdo con la ley de Joule, va a generar un calor en la circulación de esta corriente por esta plancha. Además, pues si pasa un cierto tiempo, pues esto también va a ser una cierta energía consumida. Y entonces todas esas cosas, y además si tenemos un costo por esta energía, pues esto nos va a costar una cierta cantidad de dinero el ponernos a planchar durante 4 horas en casa. Entonces vamos a calcular todo eso, muchachos. Por principio de cuentas, la pregunta es, ¿con qué empezaríamos? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que calcular para llegar a finalmente determinar el costo de la energía que consumimos durante 4 horas seguidas al estar planchando con esa plancha? ¿Alguien puede decir con qué empezamos? ¿Con la corriente, profe? Con la corriente. De acuerdo con la ley de Ohm, aquí es igual la corriente, La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. voltaje sobre resistencia. Si no lo recordamos o de manera normal, pues tendríamos que dibujar nuestro triangulito y recordar que Victoria fue reina de Inglaterra o Inglaterra fue reina, como nos guste. Y entonces, si queremos la corriente, como bien nos dijo José Carlos, la corriente es el voltaje entre la resistencia. Y en este caso que estamos aplicando unos 120 volts al circuito y tenemos una resistencia de la plancha de 12 ohms, pues resulta que tenemos una corriente de ¿cuánto? 12, 120 entre 10. 12, 10. ¿10 qué? ¿10 qué? Amper. 10 amperes. La corriente en este circuito entonces es de 10 amperes, ya está. Ya que tenemos la corriente, muchachos, pues nos interesa determinar desde luego la potencia de esta plancha, porque necesitamos saber su potencia para poder después calcular su energía y su calor. Entonces, ¿cómo determinar la potencia de esta plancha? ¿A qué va a ser igual? Voltaje por corriente. Voltaje por corriente, podría ser una así. Como ya conocemos el voltaje, que son 120 volts, la potencia, perdón, la corriente, que en este caso ya la calculamos también en 10 amperes, pues ya podemos saber cuál es la potencia que está disipando esta plancha. ¿Cuánto es? 1200 1200 ¿qué? watts. Watts. 1200 watts. Ok. Y ahora, ya tenemos la potencia de esta plancha. El tiempo, de hecho, me lo fija el
4 horas, el tiempo que va a funcionar este circuito, 4 horas. Y entonces necesitamos calcular la energía que vamos a consumir en ese tiempo. ¿Cómo hacemos para calcular esa energía? ¿Qué es igual a energía? ¿Alguien se acuerda? Potencia por Y tiempo. potencia por tiempo. Potencia por tiempo. Y aquí tenemos que tomar la decisión. Bueno, sabemos que la potencia de manera regular tendremos que expresarla en watts y el tiempo en segundos. Y eso nos daría una energía en joules. Watts por segundo, joules. Pero sabemos también que CFE nos va a cobrar una cierta cantidad de pesos por kilowatt hora. Entonces, pues nuestro objetivo, como necesitamos calcular el costo de energía, nuestro objetivo será expresar nuestra energía en kilowatt hora en lugar de watts por segundo. En lugar de watts por segundo en kilowatts hora. Entonces, necesitamos, como ya tengo el tiempo en horas, no tengo ningún problema, pero necesitamos entonces expresar esta potencia en kilowatts. Y la tengo expresada en watts. ¿Cómo hago esta conversión de watts a kilowatts? ¿Cuánto es 1200 watts en kilowatts? ¿Alguna idea? Punto 2 kilowatts. ¿Cuánto, perdón? 1.2 kilowatts. 1.2 kilowatts. Muy bien, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué hicimos para llegar a ese valor? Dividirlo entre 1000. Dividirlo entre 1000, muy bien, 1200 watts. Si aplicamos el factor de conversión y sabemos que un kilowatt, aquí necesitamos kilowatts arriba y abajo tenemos que tener watts para poder eliminar esto. Entonces, un kilowatt son 1000 watts y finalmente lo que hacemos es lo que nos dijo Roberto, dividir entre 1000. 1200 por 1 entre 1000, eso me va a dar 1.2. Y las unidades, estos watts se van a eliminar con estos watts, 1.2 kilowatts. Entonces esta potencia de 1200 watts resulta que es 1.2 kilowatts. Y entonces estamos en posibilidad de calcular la energía ya directamente en kilowatts hora, porque tenemos una potencia de 1.2 kilowatts por 4 horas, que es lo que funciona esta plancha. Y esto me da ¿cuánto, muchachos? 4.8 4.8, ¿qué? kilowatts hora. Kilowatts hora. Kilowatts hora. Y resulta que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, me cobra, para ser algo más realistas, vamos a suponer aproximadamente 2 pesos por kilowatt hora. Depende de nuestro consumo, desde luego. Si pasamos de cierto nivel puede ser que se duplique este valor, pero aproximadamente es lo que está cobrando actualmente por kilowatt hora. Profe, ¿Sí? entonces las horas no las tenemos que pasar a segundos. O En así este lo caso, hacemos. en este caso no, porque queremos sacar directamente el costo de energía. Si no fuera el caso que nos pregunten solamente calcular la potencia, entonces sí tendríamos que pasar este tiempo a segundos, porque normalmente lo tendremos que expresar en watts por segundo o joules. Pero como para este caso específico del problema nos están pidiendo el costo de energía y nosotros vamos a tener siempre un costo de energía por kilowatt hora, pues lo que nos conviene es expresarlo, esta energía en kilowatt hora, no en watts por segundo. Por eso no hicimos la conversión, pero si no fuera el caso que nos piden calcular el costo de energía, directamente tenemos que hacer efectivamente esa conversión. O sea, aplicar nuestra potencia que ya tenemos ahí de 1200 watts por el tiempo en segundos de esas 4 horas, que serían
3,600 son 12, como 14,400 segundos. Y entonces obtendríamos nuestra potencia en watts por segundo o joules. Y sería un número mucho más grande que esto, ¿verdad? Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. Ok, en este caso fue por conveniencia, por eso lo expresamos en horas, porque queríamos precisamente la energía en kilowatt hora. Pero incluso lo vamos a ver ahorita más adelante porque vamos a ver otras, en lo que es el calor. Vamos a ver que sí vamos a utilizar esa conversión que me decía. Bueno, aquí ya tengo 4.8 kilowatts hora. Y finalmente, si quiero el costo que me va a cobrar CFE por estos 9.6 pesos, ¿no? Porque sería 2 kilowatt hora por 4.8 kilowatt, ¿no? así es, 2 pesos, tendría, para calcular el costo tendría yo que hacerlo, la potencia, bueno, la energía que calculo, multiplicarla por el costo, por los pesos que me cuesta cada kilowatt hora. Digamos, es energía por costo por kilowatt hora. Y entonces si hacemos esto, la energía que estamos consumiendo son 4.8 kilowatts hora. Dijimos que la CFE nos va a cobrar 2 pesos por cada kilowatt hora. De esa manera podemos kilowatt hora kWh obtener que son, ¿cuánto dijiste? 9.6, ¿no? 9.6, sí. 9 pesos con 60 centavos. 9.6, pero como son pesos, bueno, podemos ponerle 9 pesos 60 centavos, ese es el costo de la energía eléctrica que nos, bueno, finalmente vamos a pagar por estar planchando durante 4 horas, ¿verdad? Si planchamos 10 días a la semana, pues durante 4 horas ya estamos gastando ahí 96 pesos de energía eléctrica solamente en la planchada, ¿no? Pero bueno, no generalmente no planchamos tanto, pero sí hay otros aparatos en casa que consumen más energía que esos. Pero bueno, aquí nos faltó finalmente calcular, de acuerdo con la ley de Joule, el calor. El calor que se produce debido a que circula una corriente por este circuito a través de una resistencia en un determinado tiempo. Entonces, a ver, ahora sí. Y esto se debe expresar desde luego en unidades que son joules. La corriente que circula en este circuito, dijimos, ¿cuánto es? 10 amperes, ¿no? Sí, 10 amperes. La resistencia de este circuito son 12 ohms. Y el tiempo que funciona este circuito, aquí sí tenemos que hacer, para que esto nos dé joules, este tiempo lo tenemos que expresar en segundos. Estos son amperes, estos son ohms, y esto debe ser segundos. Pero tenemos 4 horas expresadas son en segundos. 14,400. 14,400. Ok, Sí, 14,400 segundos. Y entonces, esto es, ¿cuánto me da? 10 por 12 por 14,400. A mí me dio 172,800,000. A ver, 1,000,000 entonces, ¿es 1,000,000? Ajá, ¿700 qué? 728,000. 728,000, ok, 728,000. Sí, Y estos son, fíjense que son amperes por ohm, pues esto es potencia, estos son watts. Y estos son segundos, entonces aquí lo que tengo son watts por segundo o joules. Watts por segundo o joules.
Profe, tengo una Sí. pregunta. Sí. Ahí en la intensidad no se tiene que elevar al cuadrado, es que se multiplicó nada más así, Ah, 10 sí, amperes. perdón, sí me faltó eso. Esto era 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por R por 100. Entonces aquí este está mal. Aquí me fui con la pinta. Nos hace falta creo que un 0 nada más. Porque 10 al cuadrado son 100. Entonces 100 Sí, por nada más un 0. nada más un 0, ¿no? Le Sí, agrego un 0 y muevo el punto. Son 17.280.000. Así más o menos. 280.000. ¿Sí o no? sí, profe. Ok, gracias. Y entonces para representar esto de alguna manera más condensada, este calor, yo pudiera mover mi punto hasta acá y sustituir todos estos. Si muevo mi punto decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podría escribir esto como 17.28 por 10 a la 6 joules. Y entonces, este 10 a la 6, ¿por qué lo puedo sustituir? ¿Por qué múltiplo? Mega. Mega, entonces tengo 17.28 megajoules. Esa es la energía que estoy consumiendo. En este caso, lo que nos decía hace rato Alondra, que por qué nos hizo la conversión, porque fue por conveniencia, pero para calcular el calor sí necesitamos hacerlo con las unidades en segundos, ¿no? Que de hecho este número que tenemos aquí es exactamente igual al de arriba. Nada más que el de arriba está en kilowatts hora. Recuerden que el calor es igual a la energía. Entonces, estas dos cantidades es lo mismo. Si hiciéramos la conversión, nos daría también esos 4.8 kilowatts hora, en vez de watts por segundo o joules. Pero bueno, ahí está, creo que fue todo lo que necesitamos calcular. Calculamos corriente, calculamos potencia, calculamos energía, calculamos calor. Todo lo que nos pedía desde luego calculamos costo por esta energía eléctrica. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo bien. No, profe. Ok. Bueno, nada más para corroborar, aprovechando que tenemos unos minutos en esta sesión, vamos a ver que efectivamente estos 4.8 kilowatts hora son lo mismo que estos 17.28 megajoules. Vamos a hacer la conversión. 4.8 kilowatts hora, 4.8 kilowatts hora. Vamos a hacer la conversión porque lo necesito en watts por segundo, no en kilowatts hora. Entonces aquí necesito watts. Profe, Abajo, kilowatts, sí. y pues, para más fácil no sería nada más agarrar ya los 1200 watts y ya ahí tenemos las 4 horas convertidas en segundos, ¿no? Que sería la operación que deberíamos hacer. Pudiera ser, sí. Si agarramos aquí la potencia en watts, ese es de aquí, ¿verdad, Alondra? Sí, Ok. Si agarramos aquí la potencia en watts, entonces podremos calcular la potencia en watts. ¿No es cierto? Aquí la energía en watts por segundo. Sería la potencia de 1200 watts por el tiempo en segundos, que son 14.400, ¿no? sí, 14.400 segundos. Si hacemos esta operación, sí da lo mismo, profe. Da los 17 17 millones, millones.
17.280.000, ¿no? Bueno, ok. Muy bien, Alondra, ese es un atajo más, más simple, aprovechando lo que ya tenemos aquí. Y entonces, nuevamente, esta energía aquí ya la podemos expresar como 17.28 por 10 a la 6. Por 10 a la 6 watts por segundo, que son joules. Perfecto, Alondra, gracias. Entonces, pues ya, bueno, aquí era la otra forma de hacer la conversión. A lo mejor se les hace un poco más complicado, pero lo que hay que hacer es cambiar estos horas por segundos. Y aquí tendríamos horas y hacer la operación. Vamos a llegar finalmente al mismo resultado. Aquí, si tengo watts, aquí yo tendría que multiplicar por 1000. Eso sería un kilowatt. Y si tengo aquí segundos, tendría que multiplicar por 3600, porque esos segundos es una hora. Y al hacer esta operación, vamos a llegar a este mismo número de 17.200, no, 17.28, 17.280.000 watts por segundo. Si alguien lo quiere hacer por ahí, vamos a ver que vamos a llegar a ese mismo resultado. Muchachos, entonces, hasta aquí este ejercicio, ejemplo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Potencia, energía, calor. Cubrimos en este caso los tres conceptos. Entonces, por ahí, muchachos, les voy a proponer unos ejercicios al respecto para los próximos días. Y la próxima semana, en las próximas sesiones, ya estaremos entrando a la aplicación de esta misma ley de Ohm, pero en circuitos de resistores. Al igual que vimos con antes circuitos de capacitores, serie, paralelo y mixto, aquí también los siguientes pasos es ver la conexión de resistores en serie, en paralelo y después en circuito mixto. Eso es lo que sigue en las próximas sesiones. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo más que quieran agregar? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a aprovechar lo que nos quedan 2 minutos en el reloj. Vamos a registrar de una vez la participación. ¿Mandé? Tengo una duda yo. Adelante. ¿Para cuándo es la entrega de la presentación de la exposición, perdón? Ahí está puesta en la página. Lo que depende del tema que hayas escogido. Ahí está la fecha de entrega. Ah, gracias. Ahí están todas las fechas. Hay un grupo de temas que se entregan en cada fecha. Algunos son 5 o 6, algunos son 3 o 4, pero todos tienen su fecha definida. Ahí está en la misma tabla. Gracias, profe. No es la misma para todos, así que no te podría decir cuál es. Depende cuál es el tema que hayas elegido. Muchachos, regálenme sus nombres, los que estuvieron participando. 5 y M9. Apellidos. Castillo. Nos queda un minuto. Castillo. ¿Quién más? Bernal. Bernal. ¿Quién más? Sarabia. ¿Quién, perdón? ¿Sarabia? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Quién más? Delgado. Delgado. ¿Quién más? Cruz Hernández. Cruz Hernández. Ok. ¿Alguien más? Rodríguez. Rodríguez. Ok. ¿Alguien que me falte? Franco, profe. Franco, ok. Franco. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho su asistencia. Que tengan excelente día. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, hasta luego.